Bueno, señores estudiantes, continuando con el análisis interno, veremos, como les decía, que es cómo lo hacemos, si lo estamos haciendo bien, si vamos de la mano con el análisis externo, si es coherente con la planeación estratégica en sus planes de corto, mediano y largo plazo, si en la práctica la empresa está analizando su estructura de inversión, de financiación, conocer cuál es su estructura de costos, gastos e impuestos. Eso conllevaría a que la empresa pues deba sentarse a revisar cómo se ha desarrollado, cómo se ha comportado, cuál ha sido su historial en los últimos periodos. Por lo general, ¿qué se espera? Que una empresa, al hacer un diagnóstico que le permita realizar su planeación, mínimo tome 3 años de balances, de estado de situación financiera, de estado de resultados o de estado de resultados integral y de flujos de caja que le permitan conocer cómo se ha comportado la empresa. En la primera parte, en el balance general o estado de situación financiera, mostrábamos en las diapositivas que se divide en activos, patrimonio y pasivos, y que el activo se divide en activos no corrientes y activos corrientes, y en el patrimonio las cuentas generales por lo particular de las empresas, su capital social, su reserva legal o reservas estatutarias si las tienen, utilidades retenidas o utilidades o beneficios del periodo. A su vez, el pasivo se divide en pasivo no corriente y pasivo corriente, que nos permite conocer la estructura en general de la empresa. Y el estado de resultados o estado de resultados integral tiene una presentación genérica que, aunque la norma internacional está aplicándose, no cambió su estructura como tal. En cambio, en el estado de situación o balance general su presentación sí cambió. Ahí se presenta de lo menos líquido a lo más líquido, mientras que el estado de resultados sigue presentando su estructura de ventas o ingresos, costos y gastos, que eso conlleva la misma estructura en general. Lo único es conocer cómo se llevan o cómo se calculan esos costos y gastos. Y el flujo de caja, por lo general, en su generalidad presenta un flujo de ingreso y un flujo de egreso, es decir, los ingresos reales del periodo y los egresos reales del periodo. Pero también tiene una estructura de presentación que son la estructura de operación, la estructura de inversión y la estructura de financiación, por lo cual nos lleva a un saldo que por lo general ese saldo, sea uno u otro modelo, nos lo va a llevar al estado de situación financiera o balance general. En la medida, lo que hace para nosotros conocer esa estructura es llevar a que la información sea analizada de forma general. En nuestro caso tenemos un ejercicio planificado que nos permitirá conocerlo desde el inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí hay un ejemplo que trataremos, y en el Excel miraremos una información que nos permite conocer y aplicar todos los elementos que veremos en este curso de gestión estratégica financiera. En la primera parte nosotros debemos conocer, de acuerdo a la presentación, la estructura mínima de un estado de situación financiera, la estructura mínima de un estado de resultados integral y la estructura de un flujo de caja, que lo haremos a partir del modelo que ya montaremos en el archivo de Excel, que también ya tienen disponibles. En esa medida, lo que haremos a partir de ese momento será terminar un diagnóstico interno a partir de algo que se define como una matriz de análisis financiero o MAF. Esa MAF nos va a permitir hacer 3 tipos de diagnóstico que nos permiten conocer cómo se ha venido comportando la empresa en esos periodos anteriores, lo cual permitiría ajustar el modelo de planeación a futuro. Con eso se lograría o se alcanzarían
los objetivos propuestos de corto, mediano y largo plazo en esos planes de corto, mediano y largo plazo. En la medida entonces el balance general nos permite conocer cómo el estado de la empresa en general, qué tiene, cómo lo tiene distribuido, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Mientras que el estado de resultados nos permite a nosotros conocer cuál es su estructura de ingresos, costos y gastos e impuestos en general. Y el flujo de caja, como les indicaba, nos permite conocer cuáles son sus ingresos reales y cuáles son sus egresos reales y de dónde provienen, si de operación, de financiación o de inversión. Teóricamente es lo que vamos a hacer. En esa medida, les decía, vamos a trabajar 3 tipos de análisis que nos van a permitir conocerlo. Uno que es el análisis de tendencia estático, otro que es el análisis de tendencia dinámico y los ratios o indicadores que son los que nos permiten a nosotros conocer la generalidad para la aplicación de nuestro ejercicio que vamos a desarrollar en el momento. En esa medida, lo que busca el análisis de tendencia estático es conocer la participación de esas cuentas en el mercado o en su información para que en la medida logremos conocer cómo se ha comportado, qué peso porcentual tienen las cuentas frente a una cifra base. En eso relativamente las cifras base tienen los siguientes considerandos. Una cifra base para el estado de situación financiera para los activos es el total activos. Para los pasivos y patrimonio es la suma de pasivos más patrimonio. Y en el estado de resultados la cifra base son las ventas o ingresos operacionales o ingresos ordinarios. En esa medida el análisis estático nos va a permitir conocer cómo se comporta esa empresa, qué hace, cómo funciona, cómo ha estado, cuál ha sido su desarrollo a partir de esas participaciones o porcentajes. Nos permitiría a nosotros saber si la empresa ha venido siendo coherente con su estructura de costos, gastos e ingresos o su estructura de inversión y financiación. En esa medida lo que hace el análisis estático es conocer esa participación frente a esa cifra base, lo cual nos permitirá a nosotros conocer la realidad de cómo se ha venido comportando la empresa. Seguido, nosotros miraremos algo que se define como análisis dinámico. El análisis dinámico, a diferencia del análisis estático, que se define en un solo periodo, en un solo año, en un solo mes, en un solo trimestre, en un solo semestre, el análisis dinámico mide 2 o más periodos y puede interrelacionar 2 o más estados financieros. En esa medida, el análisis de tendencia dinámico nos permite conocer 2 análisis, uno que es la tendencia económica y el otro que es la tendencia relativa o porcentual. La tendencia económica sale de la variación del año 2 menos el año 1 y nos permite conocer si la cifra ha presentado un crecimiento o una disminución frente al periodo analizado. Eso quiere decir que si el análisis de tendencia económica o tendencia económica es positivo, significa que la cifra del año 1 al año 2 creció. Y si es negativo, significa que del año 1 al año 2 esa cifra decreció. Eso frente al estado de situación financiera o balance general, y lo mismo para el estado de resultados integral. Mientras que ese análisis de tendencia dinámico, en lo que refiere a la tendencia relativa o porcentual, nos muestra la variación en términos porcentuales del año 1 al año 2. En esa medida lo que nos dice es si la cifra del análisis en tendencia económica fue positivo, significaría que la tendencia relativa o porcentual debería serlo, o en su defecto, si la tendencia económica fue negativa, por ende la tendencia relativa porcentual debería ser de la misma forma
negativa. En esa medida, lo que permite conocer a un analista, consultor o auditor es conocer cómo se ha venido comportando la empresa en los periodos dados. De esa misma forma, vendría una siguiente parte que hace referencia a los ratios o indicadores. ¿Qué nos permiten conocer esos ratios o indicadores? Esos ratios o indicadores nos permiten a nosotros conocer la generalidad del comportamiento de la empresa en algunos términos, como lo son de liquidez, de endeudamiento, de rotación o actividad o de rentabilidad y de algunos indicadores especiales. En esa medida, vamos a hablar de los más usados, que los vamos a analizar en nuestro Excel, tal como ustedes pudieron apreciar ahí en las hojas que ya tenemos definidas para tal manejo. En el análisis de ratios o indicadores, vamos a mirar en primera instancia los ratios de liquidez. Por lo general, los ratios de liquidez están divididos en 4 indicadores o ratios. Esos ratios son los siguientes. El primero, razón corriente, que se define a partir de la división del activo corriente en el pasivo corriente. Eso nos muestra la capacidad de pago en el caso de que la empresa se vea obligada a cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. En esa misma medida tenemos un siguiente indicador que permite conocer lo mismo que en el caso anterior, pero se llama prueba ácida o prueba de ácido. Esa prueba ácida nos permite a nosotros conocer esa misma capacidad de pago en veces o porcentaje frente a las obligaciones corrientes o de corto plazo, sin tener que disponer o vender los activos líquidos, que en este caso equivalen a los inventarios. Esos activos líquidos por lo general se definen como los inventarios. Sin embargo, hay algunas observaciones que trataremos en nuestra clase virtual presencial en su momento. En la medida, entonces, inicialmente tomaremos tal cual aparece la razón, que quedaría de la siguiente forma. La prueba ácida sería activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. Nuestra siguiente razón nos mostraría ya en términos económicos si la empresa tiene capacidad o no. Esa tercera razón de liquidez es el capital de trabajo, que se define a través de la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. En esa medida, si la razón corriente fue positiva, teóricamente el capital de trabajo lo debe ser. Por lo general, el capital de trabajo significa que podría pagar mis obligaciones en un punto dado, en un momento dado, y me quedaría capital para seguir operando. Y la cuarta y última razón de liquidez, por lo general usada, es el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo conlleva tener en cuenta lo más líquido del activo corriente, que son los inventarios, las cuentas por cobrar, y restarle a esos dos ítems las cuentas por pagar. La fórmula genérica sería capital de trabajo neto operativo es igual a inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar. Para los entendidos, nuestras cuentas por pagar están definidas ahí. Si eso es así, entonces podríamos trabajarlo de la misma forma. Los siguientes o líneas generales de análisis de ratios están dados por rotación. Nosotros vamos a ver qué sucede con las cuentas por cobrar o la rotación por cuentas por cobrar, cómo se define una rotación dependiendo de la política de inventarios o de cuentas por cobrar, en este caso cuentas por cobrar, que nos permitirían a nosotros saber si rota a 30, 40, 45, 60 o más días una cuenta por cobrar, y de forma similar las cuentas por pagar o la rotación de inventarios en proceso
en producto terminado o de materia prima, que es la generalidad. Vendríamos a mirar los ratios de endeudamiento. Esos ratios de endeudamiento nos permitirían a nosotros conocer qué tan endeudada está en la empresa. Aunque la norma internacional permite ahora que las empresas estén endeudadas en más del 50%, de manera personal como financiero, les recomiendo no, o por lo menos hacerle la observación al representante legal, que de no tener una capacidad definida, endeudarse a más del 50% significaría que la empresa ya no es nuestra, sino es de terceros o de los acreedores en la generalidad. En esa medida tenemos endeudamiento corriente, endeudamiento no corriente y endeudamiento total. El endeudamiento corriente se define como ratio o fórmula al pasivo corriente o de corto plazo dividido en el total activo. Esto nos da un porcentaje que por lo general este porcentaje debe ser menor al endeudamiento no corriente o de largo plazo. En esta práctica, vuelvo e insisto, deberíamos tener un criterio o una política del nivel de endeudamiento de la empresa. Y el endeudamiento no corriente o de largo plazo será igual a el pasivo no corriente o de largo plazo dividido en el total activo, que les indicaba que por lo general, en contraste con el anterior, este debe ser mayor a el endeudamiento corriente. Y el endeudamiento total, que es nuestro tercer ratio básico o genérico de los que conoceremos, estaría orientado al análisis del endeudamiento total. ¿Qué tanto debe la empresa en el corto plazo, en el largo plazo y total? La suma de esos dos hacen el endeudamiento total. Por lo tanto, la sumatoria de estos dos endeudamientos genera el pasivo total, que es la variante sería pasivo total dividido en el activo total. Esto nos diría qué tan endeudada la empresa está en su totalidad. Y vendría a continuación los índices o ratios o indicadores de endeudamiento como cubrimiento de tasas de intereses y demás. Los siguientes ratios o indicadores están dados a la análisis de la rentabilidad o rendimiento de la empresa. Miraremos algunos de ellos, como son margen bruto, margen operacional, margen neto, y luego ampliaremos a los siguientes. En primera instancia, el margen neto es igual a la utilidad bruta sobre las ventas, lo cual nos permitiría determinar en estructura de costos cuánto pesa el costo total sobre las ventas. El margen operacional nos permitiría determinar cuál es el porcentaje de cubrimiento de los costos y gastos frente a las ventas, es decir, tomamos la utilidad operacional, EBIT o UAI, sobre las ventas y eso nos daría esa participación. Y finalmente el margen neto, que sería igual al beneficio neto o utilidad neta dividida en las ventas. También tenemos el rendimiento del activo. El rendimiento del activo será igual a ese beneficio neto o utilidad neta dividido en total activos. Eso nos daría qué tanto rendimiento nos están aportando los activos a el beneficio de la empresa. El siguiente ratio indicador es el rendimiento del patrimonio, es decir, tomamos la sumatoria del patrimonio, que estaría incluido todo lo que vemos en el patrimonio de la empresa, y desde el beneficio neto lo dividimos en el patrimonio y sabríamos qué tanto está participando o qué beneficio estarían recibiendo los socios o accionistas de la empresa a partir de esos recursos que tienen inmovilizados en la empresa. Les voy a pedir que en la generalidad miremos un indicador como consulta, que es el sistema DuPont, que nos permite determinar de manera genérica y precisa de dónde proviene la rentabilidad de la empresa, si de sus activos o de la rotación de sus activos o de la operación como tal de la empresa.
y por favor consultemos el indicador o modelo de Altman o Z-Score, que nos permitiría conocer con los ratios o indicadores tradicionales si la empresa se encuentra en posibilidad de quiebra. Hasta ahí miraríamos esa parte. Entonces ya iríamos a la última parte de la presentación de nuestro curso, que lo miraremos en el siguiente video. Muy amables, señores estudiantes.